Si todavía no sabemos qué es la vida, ¿cómo puede inquietarnos la esencia de la muerte? Confucio. Bienvenidos a esta primera temporada y quinto episodio del podcast Census, donde estaremos revelando qué hay detrás de lo que percibes. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar de un tema tan intrigante como lo es la muerte, por lo que les doy la bienvenida para que traigan todas esas imágenes mentales que han acarreado a lo largo de su vida por todo lo que les han platicado, lo que les han enseñado, lo que ustedes han vivido. Y vamos a tener una charla para reflexionar acerca de todos esos simbolismos que nos trae la muerte. Y existe una multitud de creencias al respecto de la muerte y en función de esos símbolos, de esas imágenes mentales que nosotros tenemos, pues es como vemos nuestra existencia y lo inevitable que es lo que vaya a pasar más allá, dependiendo de lo que crea cada uno cuando cerremos por esa última vez nuestros ojos. Y para hablar de este tema tan interesante nos acompaña una mujer sobresaliente. Y les estoy hablando de la doctora en imagen pública, Paola Elinora Parga Saucedo, mejor conocida como Pali Parga. Ella posee un doctorado por el Colegio de Consultores en Imagen Pública, una maestría en la misma área de conocimiento por el mismo colegio y una licenciatura en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey. En su haber tiene múltiples diplomados y certificaciones, entre las que destacan su certificación en experto en estética oncológica por Carabel en España, certificaciones de coach personal y transformacional por La Conocer, certificado en inteligencia emocional por Be Happy, un diplomado en tanatología por el Centro Universitario Metropolitano de Hidalgo, un diplomado en administración por Harvard Business School, un certificado en habilidades lingüísticas por el Tecnológico de Monterrey. Y durante más de 8 años, su labor con sus clientes ha sido en el manejo de crisis a través de la percepción y la imagen pública, sin dejar a un lado la esencia y la coherencia de los estímulos. Bienvenida, Pali. Muchísimas gracias, Ana, por la invitación y estoy muy emocionada después de tanto tiempo de no vernos por el doctorado, ya venir aquí a hablar contigo en este podcast. Excelente, no te agradecemos también mucho que dentro de tus múltiples ocupaciones nos hayas podido abrir ahí un pequeño espacio para tener, yo creo que lo que va a ser una plática muy interesante acerca de esta percepción de la muerte. Y yo creo que, Pali, lo primero que te voy a pedir que toquemos, pues, es el tema de cómo llegó esta área a tu vida, cómo llegó la tanatología. Yo sé por la parte del doctorado que es algo de lo que hablas mucho en tu tesis, algo muy relacionado con tu tema, ahorita nos platicarás. ¿Cómo fue que se relacionó toda esa percepción acerca de la muerte o de lo que tú nos vas a comentar y cómo se relacionó con la imagen pública? Pues fíjate que todo esto de cómo inicié con la tanatología, cómo empecé a enfrentar a la muerte, empezó años antes de estar en este doctorado. Justamente yo tuve cáncer a los 22 años y eso qué hace, pues que pues cambie por completo tu vida, ¿no? Cambie por completo tus planes. Yo me pensaba mudar de ciudad, yo pensaba trabajar en una de las empresas, de las Big Four, de las empresas consultoras más grandes del mundo. Y fue como un quiebre, ¿no? O sea, estoy aquí, tengo que hacer algo y empecé a estudiar la maestría. Precisamente porque pues era una niña muy movida, quería hacer las cosas, empiezo a estudiar la maestría y me empieza a gustar. Obviamente, pues al ser licenciada en administración de empresas, pues yo lo enfocaba mucho más en la administración, en cómo la imagen podía mover a las empresas y todo eso, y me mostraba esa imagen ruda, ¿no? Cuando pasamos al doctorado, donde también somos compañeras, lo que me di cuenta cuando estábamos haciendo que el protocolo y todo eso, el marco teórico para saber qué es lo que íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer, me enfrento con una crítica de uno de los doctores que nos apoyaban, está bien padre tu tesis, pero no eres psicóloga, habla algo, y fue textual lo que me dijo el doctor Alejandro Wirth,
habla algo de tu experiencia, de algo de que tú tengas experiencia. Entonces, para mí fue como, ok, ¿qué voy a hablar? Pues voy a hablar del cáncer, ¿no? Entonces, en mi tesis hablaba de cosas de cáncer y también otro doctor me dijo, Pali, pues está muy padre tu tesis y todo, pero piensas que todas las personas que van a ir contigo van a vivir. ¿Qué va a pasar si entregas o tienes un cliente, un paciente que se va a morir y que está en fase terminal? ¿Cómo los vas a guiar? Entonces, para mí fue, y yo me acuerdo que nada más le dije, pero es que sí van a vivir, sí van a enfrentar, y me dijo, no, vale, o sea, van a llegar clientes y van a llegar pacientes que están en una fase terminal y que en esa fase terminal necesitan un acompañamiento y cómo los vas a guiar desde la imagen pública. Entonces, para mí eso fue un parteaguas y dije, tienen toda la razón. Y me meto a la parte de estudiar el doctorado, a estudiar todo eso, estética oncológica, coaching, inteligencia emocional, tanatología, porque justo esto tenía que verse en mi tesis reflejada y ahora es lo que hago, ¿no? O sea, independientemente de los duelos de una enfermedad como cáncer, diabetes, lo que sea, vivo lo que es el duelo como tal, o sea, separaciones, muertes, término de trabajo, iniciar otro trabajo, que esos también son duelos y eso lo vivo. Oye, qué fuerte, porque, bueno, cuando escogiste tu tema de tesis, ¿no? Hay que nos enteramos, nos platicaste un poquito precisamente acerca de tu historia, pero nunca se me había ocurrido que te habían dicho así tal cual, ¿no? Y claro, pues tenía toda la razón. Si estabas si estabas muy enfocada en la imagen oncológica, podía darse el caso, aunque uno no quisiera, de que el cliente, pues no pudiera continuar con la lucha, ¿no? Y ahora sí que como la línea, del antes y el después, ¿no? De haber escogido el tema de que te dijeran esta frase o no sé, este argumento, y pues todo lo que despierta, ¿no? Aparte, a mí se me hace muy interesante porque les comento también en algunos otros episodios con algunos compañeros del doctorado que he invitado, que a veces vemos la imagen como muy banal, ¿no? A lo mejor, no sé si, obviamente creo que lo llegaste a pensar en tu tesis, ay, ¿cómo le vas a venir a decir a las personas, a lo mejor con una enfermedad terminal o con una enfermedad que les está costando mucho de su fuerza, de sus recursos, de su esencia, y no nada más es cómo le haces para verte bonito o bonita, para verte estético, sino todo el trasfondo que trae para la persona, el impacto, ya de por sí la imagen física, estamos tocando la autoestima de las personas y ahora sí que todavía le agregamos algo más delicado que es el proceso por el que puede estar pasando una persona por una enfermedad y que al fin y al cabo, como nosotros lo decimos muchas veces, todo comunica. Entonces, de todas maneras, esa persona va a seguir llevando a cabo el proceso de su vida, quizás su vida profesional, y va a seguir generando estímulos a través de las acciones que tenga, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante esta parte donde tú agarras la parte de la tanatología y la combinas con la imagen pública. Sí, para mí era como esa experiencia, o sea, sí me queda claro que mucho de nuestro trabajo viene de, es que me quiero ver bien, ok, sí, Claro. pero primero para verte bien te tienes que sentir bien y es ahí donde nosotros estamos, ¿no? Guiando con estrategia, con objetivos, con un análisis, o sea, no solo es como, ah, sí, mira, te queda el rosita porque te ves bonita, ¿no? O sea, sí generamos eso, esa estrategia y esos estímulos para que la gente piense y tenga los resultados que tú deseas. Y eso es lo Sí, que así buscamos. es. Y con un trasfondo, un fondo científico, un fondo de hipótesis. El otro día le entregaba una consultoría a un cliente de imagen física y le explicaba yo a lo mejor por qué le convenía utilizar más patrones con líneas verticales que horizontales. Y ya le explicaba yo, no, mira, el tiempo que tarda el ojo en recorrer de una línea a otra genera evoca esto en el cerebro. ¿A poco sí? Me dice, o sea, sí tiene una explicación real. Y yo, claro que sí, y más ahorita con las neurociencias, ¿no? Que ya podemos ver todo ese estudio del cerebro y que realmente pues hay explicaciones para lo que se genera cuando proyectamos algo. Bueno, yo quiero saber, ¿tuviste oportunidad de relacionar, no sé, la percepción mexicana acerca de la muerte? Creo que como país tenemos una percepción muy
pues típica de los mexicanos, ¿no? Incluso cómo nos ven en el exterior acerca de todo lo que simboliza la muerte o el Día de Muertos para nosotros. Y no sé si tuviste oportunidad de ver ese distintivo que hay con otros países. ¿Qué más nos puedes platicar acerca de desde tu punto de vista como tanatóloga y como consultora en imagen pública, acerca de todas estas percepciones que despierta el tema de la muerte? Sí, creo que algo que es interesante es que la cultura mexicana se burla de la muerte, pero le tiene miedo a la muerte. Entonces, desde esta percepción, desde estos estímulos, nosotros vemos varios estereotipos, que es lo interesante de lo que estamos trabajando. ¿Estereotipos de qué? Estereotipos de superhéroes, o sea, sí, yo porque estoy enfrentando cierta enfermedad o porque yo pasé cierto duelo, ya soy un superhéroe y soy una superheroína. Vemos estereotipos de miedos, de angustias, de la parca. De hecho, hacemos el 31, el primero y el 2, las calaveritas. Entonces, todo eso viene a estereotipar, ¿no? A estereotipar la muerte de me puede doler. ¿Qué más allá hay de la muerte? ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Cómo lo voy a vivir? Y sobre todo creo que en esta parte que es muy interesante sobre los duelos, se nos olvida que nos vamos a morir. Entonces, para mí, Sí. esta parte de la tanatología que nosotros buscamos, no solo para la muerte, sino en general para las decisiones que tomamos en nuestra vida, decisiones como cambiar de empleo, enfrentar un duelo, cambiar o sea, soy soltero y ahora me voy a casar, eso implica un duelo, vivir fuera de casa de los papás implica un duelo, cambiar de trabajo implica un duelo, que te corran implica un duelo, un divorcio implica duelos, incluso amamantar y el cambio de físico que una mujer tiene, pues también son duelos. Entonces, todos estos duelos que vamos forjando a través de nuestra vida, lo que buscamos en la tanatología es que tú tengas una calidad de vida y no solo una calidad de vida de, bueno, pues esto es lo que queremos, sino que tú tengas estrategias para vivir de una forma más sencilla. Yo a todo el mundo le digo, es que la vida es muy fácil. Solo es que no hay que aprender a tomar decisiones y hay que aprender a priorizar, oye, esto me gusta, esto no me gusta y cómo lo vamos a generar y esos estímulos que son correctos para poder favorecer, obviamente, los resultados que tú tengas como persona. Oye, y qué importante resaltar esto, ¿no? Porque muchas veces cuando no sabemos, creemos que la tanatología es únicamente para cuando se nos murió un ser querido, que vengan y nos apoyen con todo ese proceso del duelo, pero como el duelo está en muchas otras áreas de la vida, ¿no? Eh, Híjole, y luego todo eso que ya no nada más estamos hablando entonces de la percepción en sí de perder la vida, ¿no? Sino que hay una parte de duelo en todas estas decisiones o en todos estos cambios en nuestra vida. Y ahí traemos muchísimas más imágenes mentales, mucha más información, muchísimas más cosas que traemos y que nos pueden generar referentes en cuanto a una disrupción en la idea, en la percepción que traemos, en nuestro plan que teníamos, ¿no? Si éramos, sobre todo no si éramos muy metódicos y luego nos cambian la jugada, pues cómo abordar todo esto. Y sí, precisamente pensaba yo, bueno, si hiciéramos este podcast con personas de diferentes países, pues tendría diferentes resultados a lo mejor. Que el mexicano es más bromista, intenta tomárselo más a la ligera, pero igual sigue ese miedo al duelo, ¿no? Esa parte de evitarlo, de no atraerlo o evocarlo. Y muchas veces como consultores en imagen, yo creo que alguien podría decir, no, pues es que, ¿qué te puede decir un consultor en imagen acerca de la muerte? Pues a lo mejor protocolos para vestirte, para un funeral, para no hablar de temas muy delicados en ciertos lados, cómo darle el pésame a lo mejor a una persona. Y aquí pues ya estamos viendo con Pali que va mucho más allá a otras cosas, a un aspecto que estaremos tocando en próximos capítulos, que es también de la autoimagen de la persona, cómo te estabas tú viendo y entrar en ese proceso de duelo, pues con lo nuevo que hay y cómo reaccionar eso. Ahora sí que si te dan limones, te pones a hacer limonada con eso como hizo Pali
o qué es lo que va a generar en ti. Y ¿cómo percibimos la muerte de forma generalizada? En base a tu investigación, a lo que has estudiado, ¿cómo podríamos decir que tenemos esa percepción acerca de la muerte o en su defecto acerca del duelo? Mira, creo que al final la muerte y el duelo van de la mano. O sea, al final una percepción que la gente está viendo y sobre todo en temas de enfermedad, es que cambia mucho la percepción de cuando es una enfermedad a cuando fue algo instantáneo, a una separación, ¿no? Cambia los duelos, cambia la percepción. ¿Qué he visto? O sea, al final del día, lo que hemos percibido, lo que percibimos de la muerte, es la angustia a no saber vivir, ¿no? O sea, es que me faltó tiempo, me faltó espacio, me faltó vida, me faltaron muchas cosas. Y esa percepción de los grupos objetivos o esa imagen que se presenta en los grupos objetivos viene a través de lo que yo siento. Muchas veces el duelo, lo sabemos que una persona se va a morir, pero esa persona, ok, está viviendo un duelo, pero también el círculo en el que está vive en otro duelo. Entonces, la percepción de la persona es muy diferente a la percepción que tú tienes. Acabo de ir a un funeral y una amiga ella no se falleció su papá, no es muy dada a mostrar sus sentimientos, de hecho es muy dura. Y yo lo único que le escribí en un mensaje fue te quiero mucho, nada más. Al día siguiente ya fui al funeral, todo eso, la acompañé porque sé que es lo que ella necesitaba, pero yo por conocerla le estaba diciendo, o sea, no le decía nada, nada más escuchaba y acompañaba sin decir absolutamente nada, porque yo aprendí a través de estos años que no tienes que decir nada en esos momentos más que acompañar. Eso es por mi aprendizaje, pero ¿qué viene el aprendizaje de las demás personas? Es que tu papá era increíble y tú eras el orgullo de tu papá y la gente por vivir su duelo no se daba cuenta que también estaba lastimando a otra persona. ¿Cómo lastimando? Por querer decirle, eres increíble, todo está bien, vas a estar bien, échale ganas. Y más esas palabras, pues la persona está muy abrumada en ese momento, en estado de shock. Lo que le digas no le va a funcionar en ese momento ni se va a acordar quién eres. Entonces, vienen como unas etapas de duelo para poder enfrentar lo que tenemos. Tengo otra cliente que ya generó por el duelo, por ese dolor tan grande que vivió, una disociación de la realidad. ¿Qué pasa? Pues ella, en vez de decir, bueno, estábamos a 15 de enero, para ella seguíamos en 31 de diciembre. Entonces, eso yo no lo puedo tratar porque es una disociación de la realidad. Ahí sí necesitan entrar psicólogos, psiquiatras, terapia. Pero esto es cómo vamos a manejar nuestra vida desde ese momento. Y un duelo es difícil, es doloroso, te, te distorsiona en un sentido de te desorganiza y también de la misma forma al desorganizarte, bueno, también eh, te, te duele, pero también te da un trastorno también organizacional. ¿Qué quiero decir organizacional? De todo tu sistema. Cuando vivimos un duelo, también muchas personas se enferman del estómago, tienen migrañas, tienen un trastorno del sueño, ya no duermen de más, comen mucho o no comen nada. Entonces, todo eso, súmale a lo difícil que está viviendo la ausencia de alguien o de algo. Ausencia como es, me acabo de divorciar y ya no tengo esa persona, o acaba de morirse cierta persona y ya no vivo eso. Oye, sí, porque yo creo que como lo mismo que pasa con imagen pública, ¿no? Y con finanzas, que no nos preparan en la vida para poder reaccionar, para saber qué hacer, para tener herramientas. Y entonces se llegan a este tipo de situaciones, así como tú dices, no es que las personas lo estuvieran haciendo Por híjole, dañar. por ser, claro, sí, por dañar, por ser malas personas, sino que pues simplemente desconocemos cómo actuar ante una situación así, ¿no?
Exactamente. Y hay comentarios que en vez de, o sea, ayudar, híjole, cuestan un poco más de trabajo. Una persona que tiene cáncer y le dices, échale ganas, aquí estamos, échale ganas, pues esa persona es, me estoy levantando todos los días y voy a la quimio y me tardo 8 horas y ahí estoy y ya no tengo cabello y no tengo pestañas y me le estoy rifando, ya le estoy echando ganas. Déjame también tumbarme tantito en el piso y llorar, porque Claro, atravesar ese duelo, ¿no? Porque sí es cierto, no sabe uno cómo actuar. Yo me acuerdo mucho que estábamos en alguna ocasión con una persona que estaba pasando por su proceso de quimioterapia y no, lo mismo, no, échale ganas, verás que vas a salir adelante, etcétera. Y la persona, cuando no tenía cáncer, pues era la persona más simpática, ¿no? Del mundo. Y en ese momento era, es que tú no sabes lo que me estás diciendo, tú no sabes por lo que se siente. exacto. Entonces, híjole, pues sí, sí es cierto, a veces como tú dices, pues es la parte nada más de acompañar, de tener el tacto, de tener la prudencia. Y espero que esto les sirva a nuestros escuchas, ¿no? Que tips así como para reaccionar con otras personas ante el duelo, para poderlos apoyar ahí, a lo mejor sin tener necesariamente que decir, no. Y se me viene mucho a la mente algo que he visto en redes sociales, que es cuando alguna persona sufre un aborto y que también le empiezan a decir, no, pero lo bueno es que tenías bien poquito de embarazo, o lo bueno que ni lo alcanzaste, pues, a como estar más con él. No sé, infinidad de cosas. Y pues por supuesto que, como decimos, la persona no lo está haciendo en mal, cree que a lo mejor está haciendo algún bien, pero pues sí está toda esa parte de que tenemos esas imágenes mentales de cómo se supondrá que tengo que reaccionar ante la pérdida de otro, cómo tengo que actuar, qué tengo que decir. Ahora sí que en imagen pública, ¿no? Como cuando dices, si te voy a decir sin ofender, pues mejor no lo digas, porque obviamente si lo dices es porque vas a ofender a la persona. Pues también tener acá el tacto y la prudencia de saber cómo reaccionar, que no sabemos pues toda la carga que trae la persona en ese momento. Y va a depender también de cada personalidad, ¿no? Estar atentos a lo que conocemos de la persona o a cómo está reaccionando, para nosotros también tener la prudencia de qué es lo que vamos a decir, de cómo lo vamos a abordar, a lo mejor pues nada más ponernos a las órdenes de la persona. Oye, Pali, ¿y tuviste también oportunidad de identificar así como ciertos símbolos que se encuentran en torno a toda esta parte de la tanatología o de la muerte? Pues todos a lo mejor tenemos muy en mente la parte de, ay, andas todo de negro, pues quién se te murió, no andas de luto, pero ¿encontraste algunos otros símbolos? Sí, claro, o sea, desde la cruz en la religión, ¿no? O sea, la cruz católica, pues siempre la traemos ahí y es un símbolo de muerte todo el tiempo. Entonces, ese es uno de los símbolos. Eh, También la calaverita, ¿no? O sea, la calaverita también es, de hecho, hasta hacemos poemas, ¿no? Que es un símbolo que existe en la cultura mexicana. También está, obviamente, el color negro, es el de luto, eh, literalmente. Entonces, son tres, y obviamente hay otros tipos de rituales. El cempasúchil, obviamente, también es parte de, porque incluso nosotros lo ponemos y es parte de ese momento, y todos los rituales que se hacen en Semana Santa. De hecho, pues, pues sí, la crucifixión en temas de Jesús es un tema que también está. Y de hecho, hasta nosotros dejamos en México una semana de trabajar, ¿no? Por ese duelo que se vive en esa semana. Muchos lo agarran de fiesta y de rockear, pero oficialmente es una semana de duelo que se está viviendo en esta Semana Santa. El Jueves Santo, Sábado de Gloria, todos esos son parte de los símbolos que existen en nuestra cultura. Obviamente existen otras culturas. Por ejemplo, en Asia, uno de los colores, en Malasia, precisamente el color morado es el de duelo. Entonces sí cambia según la percepción, sí cambia según la cultura, pero en la mexicana esos serían algunos de los símbolos que nosotros
bueno, yo por lo menos he observado a través de estos años, más allá de la tesis que pude hacer, pues ya se van presentando, no la había notado. Sí, claro, híjole, yo creo que ahora sí que la muerte como símbolo en sí misma, ¿no? O esta parte del duelo como símbolo de, está por una parte el que no sabemos qué hay después, el sentimiento de que algo se terminó. Entonces, habrá quien no quiera, no le gusta ir a los funerales, ¿no? Porque para él es cierto símbolo de algo. Se me viene a la mente, por ejemplo, en Harry Potter, que están estos testrals que llevan las, ay, no sé si serán carrozas o cómo se llaman, y entonces nada más los pueden ver aquellos que han tenido contacto cercano o Con la directo muerte. con la Ajá. muerte, ¿no? Entonces ahora sí que yo creo que muchos de esos simbolismos, de todas esas cargas, imágenes mentales, las tendrán mucho más presentes aquellos que hayan atravesado ya por algún tipo de duelo y ahora sí que se activarán sus neuronas espejo cuando le toque a alguien más, porque vamos a recordar entonces lo que vivimos en esos momentos y lo que significaron para nosotros, ¿no? Em, y pues, ¿cómo puede ayudarnos o perjudicarnos desde tu punto de vista toda esta percepción acerca de la muerte? No sé si en función de tu investigación o todo, ¿cómo podemos ayudarla para potenciarnos, para potenciar nuestras respuestas o nuestra imagen acerca de la muerte? Porque yo creo que algo que le gusta a los escuchas es como llevarse algo, ¿no? Ay, no, pues sí, qué padre, ya todos sabemos que la muerte está bien gacha o bien padre, según el punto de vista de cada quien, pero ¿qué podemos utilizar, qué podemos rescatar o qué te dejó a ti toda esta investigación y todo este estudio acerca de la tanatología? Mira, más allá de lo que es la muerte como en sí, creo que lo pondría hacia la vida. La muerte es algo que inherente, o sea, va a pasar, eso es un hecho. Pero yo diría cómo aprender a vivir. Creo que esa es la clave. Más allá de cómo enfrentar el duelo, o sea, porque la persona que se muere, pues se murió. Y todavía no resucito ni revivo, o todavía no tengo esa percepción, todavía no soy clarividente para saber qué pasa después. Pero sí sé lo que está pasando en este momento, en este preciso instante. La persona que se muere, se murió y es duro, pero para ella o él se acabó el switch, se apagó. Ya no hay más vida después, o vida terrenal, vida física, después de ese momento. Los que siguen son los que están viviendo ese pesar. ¿Por qué digo que más allá de hablar de muerte, tengo que hablar de vida? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que pasa a través de enfrentar duelos es que para nosotros es, ya no puedo vivir sin él, sin ella, sin ese trabajo. Y la realidad es que no, o sea, sí podemos vivir. El hecho es que estás viviendo, nada más que cómo estás viviendo. Esa es la gran diferencia. Cómo estás viviendo a través de qué estás emanando, qué estímulos estás emitiendo, porque muchas veces nos queremos hacer víctimas, que no entiendes mi dolor, no entiendo tu dolor, tú tampoco entiendes el mío. ¿No? Entonces, esas conversaciones que son importantes se tienen que tratar. Me queda claro que una separación es muy diferente a otra separación. Estoy hablando de un duelo de divorcios o de rupturas amorosas, ¿no? Y muchas veces lo que queremos es que a mí también eso me pasó. Entonces queremos espejearnos y ser empáticos cuando muchas veces lo que necesita la otra persona es desahogarse, ¿no? O sea, decir, oye, estoy viendo y también tú como, oye, ¿no crees que te estás victimizando? Ya obviamente cuando tengas la apertura y la confianza, oye, ya llevamos 6 meses con esto, ya te estás victimizando, ya no estás viviendo, estás sobreviviendo. Y en esta pues, espiral de la vida, siempre nos vamos a encontrar duelos, siempre. Pero la manera en que nosotros los enfrentamos es la manera en que nosotros estamos aprendiendo a vivir. Y esa es la clave, aprender a vivir para poder aceptar la muerte. Cualquier duelo que viene, una propuesta de trabajo que no funcionó, te duele y hasta haces berrinche y te enojas y es doloroso, pero ¿cómo la vas a enfrentar? Enojándote con la persona que te va a decir, oye, ¿sabes qué? No eres la persona idónea para este trabajo, o aceptarlo, asumirlo, ok, muchas gracias por la intervención, espero que en algún futuro nos podamos encontrar, un apretón de manos y te vas con la cara en alto. Obviamente te dolió, pero de en ti está el todo es a mi favor,
o no valgo nada, ¿no? O sea, asumir esas dos directrices. Algo que es un hecho, yo no puedo cambiar los hechos. Ni tú ni yo, y somos consultoras, ¿no? Yo no puedo cambiar el hecho, yo no puedo cambiar que esta persona se haya muerto, se haya separado, que ya no me haya querido. Yo puedo cambiar el juicio que le doy a esa cosa o esa situación o a esa persona. Yo puedo cambiar la interpretación entonces. Y ese es el juego que nosotros hacemos. El hecho es de que se murió. El juicio puede ser qué injusta es la vida, y mi interpretación es no valgo nada sin esa persona. Puede ser el hecho se murió, el juicio es las personas venimos a cumplir un ciclo en la vida. En la interpretación es hay que seguir viviendo. Y eso cambia muchísimo en la forma en que nosotros podemos manejar los duelos y obviamente la vida. Y yo creo que es algo muy importante que no habíamos tocado, ¿no? Cómo ese suceso y la respuesta que nosotros tengamos a él va a generar una imagen acerca de nosotros y no nada más para los demás, sino cómo nos vamos a ver nosotros mismos, cómo nos va a afectar eso, no sé, hasta nuestra productividad, como decía ahorita, nuestra autoimagen. Y algo muy importante para resaltar, no sé, nosotros como consultores en imagen, pues les podemos decir qué estás comunicando con las acciones que estás haciendo, qué es lo que puedes generar de acciones para comunicar lo que tú quieres, pero al fin y al cabo, para poder atravesar un proceso, hay que acercarse con un tanatólogo, como estos procesos de duelo que tú comentas, algo más que se vaya más allá, como tú dices, pues con ya ayuda psicológica, etcétera. Porque también es importante, ¿no? No, no nada más que no quiero que se vea como que como consultores en imagen des la imagen, valga la redundancia, de que no te duele, de que no te afecta o de que no nada más por intentar que no te afecte profesional o en tus otras actividades personales, pues se vaya a disfrazar todo eso que hay, ¿no? Porque hay algo en la persona que a lo mejor lo está afectando y que se pueda manejar con los profesionales que sean necesarios, ¿no? No nada más con esta parte de que estoy comunicando. Sí, 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 o sea, la comunicación es importante. Y justamente en mi tesis, a través de esto que estás estudiando, yo descubrí que existen dos tipos de comunicación, la efectiva y la afectiva. Y ahí es donde marcas veces somos efectivos en la comunicación, pues ya se murió, pues ya te separaste, pues ya supéralo. O sea, es muy efectivo en la comunicación, pero no se nos olvida que somos entes emocionales, ¿no? Que el 85% de las decisiones que tomamos son emocionales, y eso lo vemos en imagen. Entonces, si el 85% de las decisiones que yo tomo son emocionales, ¿a dónde tengo que apelar? A la emocionalidad. Entonces, si mi comunicación no solo es efectiva, sino también lo combino con lo afectivo, puedo generar entonces una comunicación que pueda ser eficiente para mí, tanto la persona que está viviendo lo que esté viviendo, como los otros seres humanos que están alrededor. Lo que muchas veces se nos olvida es que somos personas y que somos humanos y que tenemos emociones, y nosotros sí comunicamos. ¿Y qué estás comunicando? A través de los colores, a través de tu presencia, de lo que estás con tus gestos y tus ademanes, con tu logotipo, con el uso de símbolos y signos, ¿no? Que es lo que nosotros normalmente empezamos a utilizar. Pero también es más allá de olvidarnos un tanto de lo pragmático, sino también entender un poco la emocionalidad. Y ahí es donde está la clave. Justo hablábamos del señor que fue imprudente, y yo mandaba un mensaje a un amigo y yo, ya me cae mal la gente imprudente, porque yo quería, pues decir, o sea, sacar a mi amiga y decir, o sea, ahorita no, o sea, después sí, sí, díselo, ¿no? Pero a lo mejor ella Gracias. sí lo No está necesitaba. dando entrevistas. Exactamente, exactamente. Entonces, pues, es diferente, es difícil, pero pues, yo nada más estaba ahí y esperando a las acciones y las decisiones, que creo que es parte de, ¿no? De aprender a
ser efectivos y afectivos. Yo sabía que nada más le tenía que decir te quiero mucho y estar ahí. Y ella lo iba a saber. Y ella iba a saber que yo iba a estar en el momento que ella quisiera, como ella quisiera. Y esa es la diferencia de, órale, cómo vamos a enfrentarlo, cómo vamos a vivir, cómo vamos a tener esa calidad de vida. Y es la diferencia entre aprender a morir como aprender a vivir. Ay, sí, no, que creo que no son temas sencillos, aunque se vea como muy obvio, pues sí, la muerte, el duelo, etcétera, pero pienso que el hecho de no saber qué hay más allá, de no tener esa certeza, o bueno, cuando tienes muy firmes tus creencias, pues de ahí te apalancas, ¿no? Pero como siempre existe esa posible duda, es algo que es delicado de tocar de tema, de cómo reaccionar. Me admiro de toda esta parte de la tanatología, de la gente que la estudia, pues de cómo capacitarse para poder llevar a cabo de la mejor manera estos procesos, no cómo poder seguir viviendo para los que nos quedamos. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Paola. No sé si hay algo más que con lo que quieras cerrar, que nos quieras comentar. A mí me encantó platicar contigo. Ay, no, muchísimas gracias, Ana, por la invitación, la intervención, la invitación. Para mí es un placer compartir esto. Sé que hablar de muerte es difícil, pero creo que se tiene que hablar. O sea, se nos olvida que nos vamos a morir, se nos olvida que tenemos esta vida, se nos olvida que tenemos que disfrutar, se nos olvida que a pesar de que las personas se vayan, o sea, hablo en general, que se vayan, pueden cambiarse hasta de país, no sé, y ahí también estoy viviendo un duelo. En general, las personas que se van están también cumpliendo un ciclo y lo que tienen que cumplir está bien. Hay que aceptar el libre albedrío y la liberación y también que esas personas que llegan a nuestra vida y que también se van son parte de nuestro aprendizaje y de nuestro ciclo y nuestra espiral hacia unos mejores resultados. Yo lo además lo que quisiera decir es, ten la certeza de que tenemos comunicaciones afectivas y efectivas y sobre todo que es aprende a vivir con la calidad de vida. Muchas veces decimos, ¿cómo le gustaría vivir a esa persona que murió, ¿no? ¿Cómo a él o ella le gustaría que tú vivieras? Yo creo que la forma más bonita de honrar la muerte es aprendiendo a vivir, literalmente, aprendiendo que todos los días hacemos cosas diferentes. Puede ser doloroso, sí, pero incluso hasta en ese dolor que duele y que es profundo y que te hiere y dices, no me quiero parar, hasta de ese dolor se aprende. Y si tienes la apertura para reconocerte en ese momento de duelo y de duda. Estamos acostumbrados a ver la luz, ¿no? A amar las cosas bonitas que tenemos, pero también está bien padre aprender a amar nuestra sombra. Y ahí es donde ya nos empezamos a reconstruir. Ay, me encanta, Pali. Y muy relacionado con la imagen con la que quiero cerrar escuchas. No sabía cuál frase elegir. Es un proverbio italiano que dice, una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja. Pero ahorita que Pali nos comenta todo esto, esta parte con la que cierra, yo creo que queda mucho mejor esta otra frase de Jaime Sabines. Alguien me habló todos los días de mi vida al oído, despacio, lentamente. Me dijo, vive, vive, vive. Era la muerte. Los invitamos a seguirnos por este medio y en redes sociales nos encuentran como AZ Consultora en Facebook y TikTok o consultoría.az en Instagram. Con gusto recibimos sus sugerencias de algún tema que quieren que estemos abordando en nuestras entregas quincenales. De igual forma, a través de nuestra página web www.azconsultora.com. Mi nombre es Ana Olivas y esto fue Census, el podcast donde estaremos revelando qué hay detrás de lo que percibes.